en la tercera semana de celebraciones del tiempo ordinario. Estamos cerrando esta semana con estas imágenes del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Y qué bonita imagen la de este día para valorar, meditar sobre nuestra propia experiencia ante situaciones y momentos difíciles que todos pasamos. La imagen nos presentó este momento que vivió el Señor y sus discípulos. Se retiran en una barca a la otra orilla del lago. Iban además otras barcas con ellos. El Señor al subir se duerme y en medio de esa travesía viene una tormenta inesperada que empieza a llenar a las barcas de agua y que a estos experimentados pescadores, a pesar de su experiencia, tienen temor, miedo ante la situación que van viviendo. Ahí está ese hombre que empiezan a descubrir como el Mesías, que empiezan a participar de todas sus enseñanzas. Y el texto nos dice que van a despertarlo por la situación, porque está dormido, parece no interesarse, parece no estar con ellos en ese momento. Y entonces el Señor actúa. Al ver la situación, enmudece al viento y calma la tempestad. Y luego, dice el texto, les dice a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Los discípulos se admiraron. Un cuadro que nos permite valorar nuestra vida. Creo que todos hemos pasado por estas situaciones. ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido situaciones imprevistas? Momentos en los que llegan tempestades que nos hacen experimentar temor, miedo, porque la situación problemática que se presenta muchas veces supera toda la experiencia que humanamente uno en su confianza puede utilizar, y al no tener el control sobre el momento, nos llena de un temor, desesperación que nos quita totalmente la paz. A veces en la vida, cuando tenemos el control de las cosas, sentimos confianza, sentimos tranquilidad, y el engaño es creer que yo tengo el poder, la capacidad de controlar toda la vida. Pero sabemos que no es así, porque luego vienen situaciones ante las cuales todo lo que yo creí de tener de control me dice no lo tengo, situaciones que me cambian totalmente la vida, momentos en los que pierdo todo el control, seguridad, y entonces surge la desconfianza. ¿Y cuántas veces esos momentos se tornan difíciles para nosotros? Sentimos que nos hundimos, sentimos que los problemas nos quitan la esperanza de vivir, y cuántas veces hasta llegamos a decir, me siento cansado, porque el momento que vivo, la situación que paso, el infortunio que vivo, ya no puedo más con él. Y entonces, esos momentos que nos toca a veces vivir, hacen que se pierda totalmente toda esperanza. ¿Y cuántos hasta llegan a desear en esos momentos la muerte? Llegan a creer, pensar que la única solución ante esa tempestad y momento es clamar que todo termine. El miedo es tanto que nos lleva hasta pensar que la solución a esos momentos de la vida es que Dios nos quite la vida. Así
es nuestra vida. La vida del hombre siempre va a tener estos momentos. Es parte de esta condición creada, limitada, imperfecta como somos. De tal manera que los momentos difíciles pueden presentarse de alguna forma y en cualquier momento. Y a veces en los momentos menos esperados, con las personas menos esperadas, y la vida a cada momento nos puede presentar todas estas realidades. El Señor lo vivió y lo experimentó en su condición humana. Bien nos recuerdan los relatos de la pasión que cuando el Señor, en el dolor y sufrimiento de la cruz, experimenta en su condición humana esa soledad o ese momento de sentirse como solo ante el dolor y la situación que vive, al grado que dice el texto, llega a clamar y decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así, para el hombre en su condición natural, estos momentos. Sabemos que Dios no nos abandona. Valorando toda la experiencia de la cruz, entendemos y comprendemos que el Señor nos dio un ejemplo y fue Él también quien vivió esa experiencia para decirnos que esa parte de la vida, aunque es dolorosa, aunque nos cause un impacto de dolor y sufrimiento, es parte de las enseñanzas que también nos ayudan a valorar, comprender mejor la vida y hacernos, sobre todo, valorar mejor toda nuestra realidad ante nuestro Creador para tener en Él y poner en Él toda nuestra confianza. Y por eso pudiéramos entonces hoy preguntar, ¿qué enseñanza es la que quiere el Señor que tengamos del momento? Y creo que lo primero que podemos valorar es eso, que esta es la realidad de la vida, que esta es la experiencia natural del hombre día a día. Una vida que puede tener momentos de paz, como también en cualquier momento esa paz se puede perder y puede aparecer una situación que traiga una tempestad que nos haga experimentar con dolor y sufrimiento toda nuestra propia fragilidad. Esto es parte de la vida. A veces todos quisiéramos pedirle a Dios que si existe no nos pase nada malo, no haya infortunios en nuestra vida, y que si realmente nos escucha y está con nosotros, su manera de hacernos sentir su presencia es protegiéndonos de todo mal, adversidad y problemas. ¿Cuántos se decepcionan ante los problemas de su experiencia de Dios? En su dolor se sienten abandonados, sienten que Dios no les hace caso, sienten que Dios no les cumple y se pierde esa experiencia de confianza en Dios. Por eso, la primera enseñanza es que valoremos estas situaciones como parte de la vida. Segundo, valorar que aunque quisiéramos que Dios actuara para protegernos y que su misterio nos protegiera de todos estos males, la vida y la experiencia no puede hacer Dios esas cosas de crear un mundo de fantasía donde el hombre sus propias verdades no las viva y sus decisiones y verdades en su libertad no experimente lo propio que traen sus decisiones. Dios nos manipularía. Dios sería entonces alguien que nos maneja a su antojo,
que es un Dios caprichoso, que a algunos les puede proteger, a otros no, y se perdería la verdadera experiencia de Dios y quedaría como un Dios mágico que solamente protege y cuida y que entonces solamente hay que pedirle para que siempre haga milagros. Sería lo único, un Dios de milagros y protector del hombre. Por eso nos hace entender también la verdad de Dios. Dios da sentido a la vida y al hombre le da la esperanza de la vida con él. Por eso bien dice una enseñanza, que cuando entendemos que así es la vida, entonces nuestra mayor seguridad y fortaleza no es no tener problemas, sino el deseo y el anhelo de la vida en la eternidad con Dios. Y por eso esta enseñanza es para que la esperanza sea Jesús y para que el bien que el hombre anhela y desea esté puesto en ese misterio de eternidad y comunión con Él. Tercero, al descubrir nuestra fragilidad y valorar nuestras limitaciones, entonces poner toda nuestra fe y esperanza en Jesús, para que Él sea nuestra fortaleza y para que Él en esas tempestades sea el que nos sostenga y mantenga nuestra barca a flote. ¿Cuántas veces, escuchando a la gente en sus expresiones, en sus momentos difíciles, que llegan a decir, ya me cansé, ya no puedo más, esta situación que vivo ya me ha quitado toda tranquilidad y me ha metido en una depresión que ya no puedo? Y a veces la única valoración y respuesta es decirles, tú ya no puedes, tus fuerzas ya no dan para más. Y de ahí que entonces no te queda más que pedir fortaleza y ante tu momento pedir a Dios sea el que te dé la fuerza necesaria para estar de pie. Por eso cuando el hombre descubre toda esta verdad, valora entonces su fragilidad ante estas cosas, se convierte ese momento en una experiencia de fe, confianza y esperanza. No sé lo que Dios pueda traer para mi vida, pero sé que no podré enfrentar mi momento si no es en comunión con Él. Y por eso, ante esa experiencia, no tengo otra opción que pedir y suplicar. Y por eso, el cuarto punto sería, hay que vivir siempre orando, gritando, suplicando a Dios, para que la vida con su realidad no nos hunda y desespere, y la vida no termine por quitarnos la esperanza y la alegría de nuestra vida con Dios. Y por eso viene ese grito, donde despiertan al Señor, viene a ser como la experiencia que el hombre debe vivir continuamente, de súplica, de oración ante su Creador, de súplica porque sabe, descubre que solamente la fortaleza que Él da se sobrelleva la vida, y una oración continua, porque la vida así es. En cualquier momento puede haber un cambio y en cualquier momento puede haber una tempestad que nos quite totalmente la paz. Pues que el Señor sea nuestra fortaleza, sea quien conduzca nuestra barca y ante los problemas sea Él el que nos lleve a una meta y destino seguros. ICM